Gracias, presidente, presidenta de las Cortes, Justicia, fiscal general, autoridades. Voy a comenzar de una manera distinta como lo tenía previsto, y es dándole las gracias a Joaquín Carbonell. Efectivamente, de Teruel no es cualquiera, y después de escucharte menos todavía. Joaquín Carbonell es un icono de referencia de nuestra generación, un icono musical de los años 70, los años de la transición, y realmente ha sido un privilegio y una delicia volverte a oír cantar. Creo que deberías repetir todos los años en algún momento de esta ceremonia. Bien, decía Borges que cualquier vida se compone de un solo momento, el momento en el que un hombre descubre de una vez por todas quién es. Este es uno de esos momentos vitales en los que uno alcanza a saberlo, un momento que para mí por lo menos marca y define la vida de una persona, en este caso de quien les habla, gracias a la confluencia de dos poderosas circunstancias, mis orígenes y mi trayectoria profesional. Sabéis que siempre llevo a mi tierra en el corazón, que me siento enormemente orgulloso de mi condición de aragonés y de haber nacido en esta comunidad histórica que es Aragón. Una tierra forjada a lo largo de la historia en el respeto a los fueros y a los valores de la tolerancia, la concordia, el hermanamiento y la solidaridad. Una tierra que se constituyó como reino hace casi 1000 años, como corona de Aragón 100 años más tarde, integrada por una suma de condados y territorios mediterráneos y que ha convertido en seña de identidad su decisiva contribución a la construcción de la España que hoy conocemos y queremos. Nací y viví hasta la adolescencia en la villa bajo aragonesa de Alcorisa, en la provincia de Teruel, muy cerquita de Alloza, el pueblo de Joaquín. Y aun cuando en edad bien temprana tuve que ausentarme para estudiar, lo cierto es que las raíces siempre permanecieron bien ancladas en mi localidad natal. Dejaba atrás mi hogar, dejaba atrás mi familia, mis amigos, pero jamás se quebró el cordón umbilical con la tierra que me vio nacer. Seguí refugiándome en la casa familiar durante los periodos vacacionales, mantuve la amistad con aquellos con los que crecí y el contacto con las gentes que conocí. Era una manera de sentir que al menos seguía siendo en parte dueño de mi destino. Como sabéis, formo parte de una institución, el Ministerio Fiscal, diseñada como una pieza clave de la arquitectura constitucional del Estado de Derecho. Una magistratura de amparo que día a día, a través de los 2.500 fiscales que la componen, hace realidad, como proclama el artículo 124 de nuestra Carta Constitucional, la promoción de la justicia, la defensa de la legalidad y la tutela de los derechos de todos los ciudadanos. Una institución que reivindica como eje fundamental de su función la defensa de los valores constitucionales. En pocas palabras, el fiscal es el primer defensor de la sociedad y el primer garante de los derechos y libertades que la Constitución proclama. Así lo entendemos quienes formamos parte, quienes integramos esta institución, especialmente de las víctimas, de los menores y de los colectivos sociales más desfavorecidos. La sociedad debe saber que el fiscal actúa siempre bajo el imperio de la ley, cuyo cumplimiento es la clave de bóveda de una democracia parlamentaria. Como recordaba Su Majestad el Rey Felipe VI hace pocas semanas, con motivo de un encuentro internacional de juristas, no hay democracia sin respeto a la ley. Esto es así porque la esencia de la democracia radica en la sujeción a la legalidad, en el sometimiento de todos los ciudadanos y muy singularmente los poderes públicos a las leyes democráticamente aprobadas. Ese es el auténtico principio democrático, un principio que se sustenta en la idea de que en un Estado de Derecho la ley es ni más ni menos la expresión democrática de la voluntad popular y el instrumento que sirve para garantizar una convivencia ordenada y pacífica en la que se respeten los derechos y las libertades de todos. La supremacía de la voluntad popular sobre la ley y al margen de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas.
Como miembro de esta institución, a lo largo de los más de 37 años de dedicación exclusiva al servicio público de la justicia, siempre he considerado que la defensa de la Constitución, como marco jurídico básico de nuestra convivencia y de nuestras libertades y de nuestros derechos políticos, sociales, económicos, etcétera, que fue aprobada mayoritariamente en 1978 por el conjunto de la sociedad española, y el compromiso con los valores de la España constitucional, eran las premisas imprescindibles que debían guiar nuestra actuación. Así lo he intentado siempre, así lo hemos intentado siempre. Desde mi primer destino en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en unos años especialmente duros por la continua actuación criminal de la banda terrorista ETA, hasta el actual destino en la Fiscalía del Tribunal Supremo, en un momento en el que la justicia penal ha tenido que responder al desafío más grave contra el orden constitucional de la reciente etapa democrática. El paso por la Fiscalía Especial Antidroga, o mi desempeño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, un puesto clave en la lucha contra el terrorismo de ETA y contra el terrorismo yihadista, fueron sin duda experiencias tan intensas como valiosas, especialmente la participación en el juicio por los atentados del 11 de marzo cometidos en Madrid. Hoy el terrorismo de ETA ya no existe. Pero pese a ello, yo quiero señalar que nunca hemos bajado la guardia en el esclarecimiento de los atentados sin autores. Y por ello, yo creo que esta es una buena ocasión para recordar a las víctimas del terrorismo, en particular a nuestro paisano, Manuel Jiménez Abad, asesinado por ETA el 6 de mayo del año 2001. A pesar de los años transcurridos, fijaros, 18 años, se ha conseguido identificar recientemente al presunto autor material del asesinato y nos alegra que el momento de la justicia haya llegado. Es también el momento de expresar mi agradecimiento a cuantos han hecho posible la concesión del Premio Aragón 2019, al jurado que me lo ha otorgado de forma unánime por entender que en mi persona concurrían unas determinadas condiciones encarnadas en el compromiso cívico y en la defensa de los valores constitucionales, lo que me ha llenado de alegría, de felicidad y de satisfacción al Gobierno de Aragón y singularmente a su presidente, Javier Lambán, a quien respeto y admiro, como él bien sabe, por su bonomía y por su defensa militante de la España constitucional y democrática. Y a todos los que me habéis acompañado en este día tan especial para mí, autoridades, compañeros, amigos, gentes de Alcoriza, gentes de Aragón, y sobre todo a mi familia, que hoy me ha arropado en este emotivo acto, en este emotivo reconocimiento. No quiero terminar sin recordar a mis progenitores, a mi padre, fallecido ya hace muchos años, hace 42 años, cuando terminaba mis estudios en la Facultad de Derecho de Zaragoza, y a mi madre, que nos dejó hace unas pocas semanas en edad mucho más avanzada y que hoy sería una mujer feliz, rebosante de alegría, si hubiera podido asistir. A ellos dos, también aragoneses de pura cepa, dedico muy especialmente este Premio Aragón 2019. Muchísimas gracias.